La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon, el centro de orientación, en el segundo en que morí, abrí los ojos de nuevo. Me encontraba allí, en el edificio más hermoso que había visto. Mi primer pensamiento fue: ¡ay, Dios mío! No tenía idea de lo grande que era el hospital, porque ese era el edificio en el que estaba. Era un pasillo largo, muy largo, tanto que no pude ver su final. El pasillo era tan extenso que parecía infinito. A ambos lados había columnas de mármol blanco, hermosas, de unos 30 pies de altura, que se extendían a lo largo de todo el corredor. Estas columnas estaban separadas aproximadamente 5 o 10 pies entre sí. En medio del pasillo había mesas de mármol, rectángulos regulares, como mesas cuadradas, con bancos de mármol en cada una de ellas. La vista se extendía tan lejos como podía ver, y lo más asombroso era lo que quedaba a mi izquierda. Allí, a mi izquierda, había estructuras similares a mármol, todas hechas de mármol blanco y hermoso, prístino. Había túneles que parecían estar tallados en mármol macizo, como si hubieran sido esculpidos en piedra sólida. Cada túnel correspondía a una mesa, formando una especie de columna de mármol de túneles y mesas. Estos túneles estaban separados entre sí por unos 5 pies y tenían una altura de aproximadamente 7 u 8 pies. Parecían haber sido tallados directamente en el mármol sólido, con ángulos rectos, como los que se utilizan en puertas. En ese momento escuché una voz en mi oído izquierdo que decía: «Mi nombre es Alan, soy tu guía espiritual». Este edificio en el que estuve parece un templo en Turquía, el país Turquía, y se llama el Templo de Artemisa. Así que, en fin, todo lo que les voy a decir es lo que mi guía me dijo a mí. Me contó todo lo que estaba viendo y para qué servía. Bueno, este edificio en el que estaba me dijo que este es el centro de orientación. ¿Y qué tiene de diferente mi experiencia, si alguna vez has escuchado historias similares? Probablemente, muchas personas han relatado experiencias cercanas a la muerte, donde dicen que tuvieron un accidente o estaban en el hospital y en ese momento se vieron flotando sobre sus cuerpos. Luego, toman conciencia de un túnel y al final de ese túnel aparece una luz blanca. Pues bien, mi experiencia fue distinta. De alguna manera, me salté todo eso. En mi caso, me llevaron directamente al otro lado de esa luz blanca, y en ese lado hay un lugar que llamo un centro de orientación. Cuando alguien llega allí, vienen por ellos unos túneles que están a mi izquierda. Estos túneles conectan a las personas con la Tierra y con el otro lado. Así, cuando la vida en la Tierra termina, la persona cruza por estos túneles y llega a ese lugar. No sé exactamente cómo funciona todo, pero así es como la gente llega al otro lado. Mi guía me indicó que mirara a mi izquierda, hacia el siguiente túnel. Al hacerlo, vi a un caballero que venía por ese túnel. Él parecía tener entre 80 y 90 años y acababa de terminar su vida. Estaba sosteniendo su pecho con la mano derecha, como si tuviera dolor, y mi guía me dijo que murió de un infarto. Al llegar, en este lugar hay mesas donde se encuentran 2 personas sentadas en cada una. En el otro lado de esas mesas están los consejeros de orientación. Su trabajo es ayudar a las personas a recordar quiénes son realmente y a orientarlas para regresar al otro lado. Esto es importante porque, al llegar a la vida, nuestra memoria se borra en parte, ya que no somos de la Tierra. La Tierra es solo un lugar de aprendizaje, crecimiento y desarrollo del alma. Sin embargo, nuestro verdadero hogar está del otro lado. Algunos llaman a ese lugar el cielo, otros la otra vida. Estos consejeros ayudan a recordar dónde estamos realmente. En una ocasión, observé a una mujer que se acercó a un hombre en esa mesa, le tomó las manos y lo llevó de regreso a ella. Mientras ella hablaba con él, sostuvo sus manos todo el tiempo. Entonces, mi guía me indicó que lo mirara. Cuando lo hice, su apariencia empezó a cambiar. De ser un hombre de 80 o 90 años, se transformó en alguien en sus 30. No me dijeron el motivo de esa edad específica, pero por alguna razón, todos parecían tener unos 30 años. Y eso es, en esencia, lo que sucede durante la orientación en ese otro lado. Los jardines. Después bajamos 3 escalones y entramos en lo que yo llamo los jardines,
porque eran los jardines más hermosos que puedas imaginar. Eran como jardines ingleses, bellamente cuidados, con árboles y flores impresionantes. Lo que más recuerdo era la hierba. El césped era de un verde esmeralda absolutamente precioso. La razón por la que las personas entran a los jardines cuando cruzan es para tener reuniones. Todos aquellos que han conocido en toda su vida, amigos, seres queridos, familiares, primos, abuelitos, están allí esperándolos. Cuando alguien cruza, tiene una reunión con ellos. Es un gran acontecimiento cuando alguien regresa de una vida en la Tierra, ya que la Tierra es considerado el planeta más duro de todos. En estos encuentros dan la bienvenida a las personas que regresan. El primer lugar al que me llevó fue al centro de orientación. Creo que quería mostrarme cómo funciona realmente el proceso. Después de morir, cuando llega tu hora, tu cuerpo muere. Entras en un túnel, pasas por la luz, tienes una sesión de orientación y luego te reúnes con tu familia y seres queridos. Esa fue la primera parte de la experiencia. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon, revisión de vida. El siguiente lugar que él me llevó parecía un edificio cuadrado o quizás rectangular. Tenía hermosas columnas blancas de mármol en todo su exterior. No sé por qué, pero muchos de los lugares a los que me llevó parecían edificios de estilo griego, y en realidad lo son. En el otro lado pensé que sería otro planeta, algo así como la Tierra, pero perfecto. No había guerras, pobreza, hambre ni enfermedades. Era un mundo perfecto, similar al otro lado. El lugar al que me llevó era solo un área específica. Luego, él me dijo que me llevaría a una revisión de vida. Entramos en un edificio rectangular que contenía una gran habitación redonda. En la parte superior de esa habitación había pantallas dispuestas en círculo, como pantallas de cine. Él explicó que esa era la revisión de mi vida. De repente, las pantallas se iluminaron, como si estuvieran proyectando películas. Parecía que estaba en un cine. En cada pantalla podía ver diferentes aspectos de mi vida. Una mostraba cuando era un recién nacido, otra cuando era un infante, otra cuando empecé la escuela primaria, y así sucesivamente, hasta llegar a los 21 años. El propósito de esta revisión de vida era evaluar si había cumplido con lo que quería lograr antes de encarnar en esta existencia, porque, según me explicaron, ninguno de nosotros somos accidentes o algo aleatorio. Todos planeamos nuestras vidas con intención y propósito. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon Vidas Pasadas. Lo siguiente que me llevó fue a una especie de edificio cuadrado nuevamente, que tenía columnas de mármol en el exterior. Esta parte fue muy difícil para mí de digerir, porque fui criado en la religión católica. Sin embargo, me llevó a ese edificio, y allí vi algo parecido a un cine, igual que en la revisión de vidas pasada. Pero en este lugar había solo una pantalla, como las que usan en los cines. Lo que me mostraba eran vidas pasadas. Fue muy difícil para mí aceptar esto, ya que nunca había sido criada con esa idea. Pero me mostraron que en realidad tenemos vidas pasadas, porque somos seres eternos. Podemos tener tantas vidas como queramos. Quisieron enseñarme esto con el fin de que, al regresar, pudiera entender que las vidas pasadas son realmente reales y que aprendemos de ellas, igual que en esta vida. Me mostraron 3 vidas diferentes. En una, yo era un monje con la cabeza rapada, probablemente de unos 60 años, vestido con una especie de túnica roja. Mi trabajo en esa vida era enseñar a los niños sobre el monasterio, similar a ser un monje budista. La segunda vida que me mostraron fue como vendedor ambulante de zapatos en un pueblo. Tenía un barril con ruedas y vendía zapatos. Mi labor era arreglar los zapatos de la gente, arreglarlos en mi pequeña tienda y devolverles los artículos. La tercera vida fue como pescador. Tenía un pequeño bote andrajoso en un lago con una red. Mi trabajo en esa vida era ayudar al pueblo proporcionándoles comida mediante la pesca. Todo ese episodio sirvió para mostrarme que las vidas pasadas son reales, porque somos seres infinitos, con un conocimiento ilimitado y en constante aprendizaje. Lo que me pareció muy interesante es que venimos a la vida porque queremos experimentar dificultades, ya que allí es donde aprendemos. No siempre experimentamos dificultades, pero si no quisieras experimentar nada, te quedarías en el otro lado. Sin embargo, también se aprende de esa manera. Es como tratar de describirle a alguien cómo es andar en bicicleta. No se puede explicar completamente con palabras, sino que hay que hacerlo para entenderlo.
Una vez que la experimentas, lo comprendes. Por eso venimos a la vida, para aprender. Y a través de todas esas vidas pasadas, acumulamos conocimientos y experiencias. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon, la sala de planificación de vida. El lugar al que me llevaron fue un poco diferente. Todos los edificios allí eran simplemente enormes. Ni siquiera puedo imaginar cuán grandes eran. Pero lo que más llamaba la atención era que uno de ellos era redondo, con columnas de mármol que giraban en círculo y un techo en forma de cúpula. Al entrar, me llevaron a una mesa de mármol donde estaban 2 rollos de papel sobre ella. Si te imaginas los rollos de papiro, parecen enrollados y delicados. Había 2, uno con una cinta azul y otro con una cinta roja. No sé cuál era el significado de esas cintas. Entonces recogí un papiro con una cinta azul, lo desenvolví y lo desplegué sobre la mesa. De inmediato pude ver una escritura en él, en letras negras que parecían en caligrafía, como si hubieran escrito con un bolígrafo sumergido en tinta. Intenté leer el contenido, pero el rollo estaba doblado de nuevo. Me dijeron que no podía leer sobre mi vida porque podría interferir con lo que tenía que lograr en esta existencia. Lo que querían que aprendiera y comprendiera era que nuestras vidas están realmente planeadas. Planificamos en qué país viviríamos, qué idioma aprenderíamos, quiénes serían nuestros padres, si iríamos a la universidad o no, qué tipo de carrera tendríamos y cuáles serían nuestras metas y deseos. Esa revisión de vida nos muestra todo eso, nos permite ver nuestros objetivos y cómo nos fue en alcanzarlos. Todos tienen estos pergaminos guardados en un hermoso edificio redondo. No sé por qué, pero siempre vamos a ese lugar para planear nuestra próxima vida. Nuestros guías nos ayudan en ese proceso, ayudándonos a decidir qué queremos lograr. ¿Queremos aprender más sobre la compasión o sobre el amor? Esos son temas principales que las personas consideran al comenzar una nueva vida. Todo esto se planea en ese enorme edificio. Gente. Cuando miré a mi izquierda, vi una ventana enorme. Al mirar hacia afuera, pude observar por primera vez a un montón de otras personas. Había mucha gente caminando de un lado a otro por una pasarela. Al llegar al otro extremo, me encontré con un lugar muy ocupado. La gente era de todas las etnias y colores. Algunas personas eran bajitas, otras altas, y algunas se parecían a nosotros. Lo que noté inmediatamente fue que todos tenían cuerpos físicos. Algunas personas han dicho que solo somos energía que flota, pero esa no fue mi experiencia. Vi a todos, tal como ves a la gente en la Tierra, con cuerpos físicos. Sus cuerpos eran diferentes a los nuestros. Estaban de alguna manera allí, eran mejores que nuestros cuerpos terrenales, más fuertes, más ligeros, no se enfermaban ni envejecían. No sé de qué estaban hechos, pero eran sólidos como nosotros. Todo el mundo se viste como quiere, pero mucha gente le gusta usar vestidos con túnicas porque son más cómodos. El lago, mientras caminaba, vi que todos estaban en movimiento de un lado a otro. Una de las cosas más hermosas que observé fue un lago en la parte inferior de ese edificio. Era el lago más hermoso que había visto en mi vida. Se veía tan tranquilo como el vidrio. Todo lo que lo rodeaba era espectacular. Había sauces llorones cuyas ramas y hojas colgaban sobre el agua. La superficie del lago era simplemente perfecta, una imagen de belleza y paz. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon Almas Gemelas. Y luego me llevó a otro lugar dentro de este edificio, y querían que le contara a la gente sobre esto. Las almas gemelas son reales. Nosotros, desde el momento en que fuimos creados, fuimos diseñados por Dios con un compañero perfecto que nos acompañó durante toda la eternidad. Sin embargo, ese compañero ideal no siempre aparece en esta vida con nosotros. Una de las cosas que aprendemos en la vida, ya sea a través de relaciones como noviazgos, matrimonios u otras experiencias, es mucho. Mirando hacia atrás, la mayoría de lo que aprendí provino de experiencias dolorosas. Pero esas experiencias me enseñaron muchísimo. Cuando tienes a tu pareja perfecta, no siempre se aprende de esa manera, ya que muchas veces las lecciones vienen del sufrimiento o los errores. Normalmente, venimos a la vida sin nuestra alma gemela. Pero esto es algo realmente maravilloso. Imagina una enorme biblioteca, como una enciclopedia gigante, con estantes llenos de libros. Todos esos libros tienen el mismo color, como granate, morado-violeta, con letras doradas.
La disposición de los libros no es horizontal, sino que están en descenso, uno debajo del otro. Mi guía me llevó a uno de esos libros, el libro de las almas gemelas. Dentro de ese libro estaban contenidos todo sobre nuestras vidas pasadas, lo que aprendimos, en quiénes nos convertimos. Todo eso está en esas enciclopedias. En ese momento vi una inscripción que decía Nina, que es el nombre de mi alma gemela. Solo quería mostrarme que cada persona tiene una, que no siempre debemos preocuparnos demasiado por encontrarla en esta vida, porque muchas veces esa alma gemela todavía está del otro lado. Este edificio, esta biblioteca, fue una experiencia absolutamente hermosa, una construcción que solo podía ser descrita como simplemente hermosa. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon, el planetario. El siguiente lugar al que me llevaron fue un estadio, similar a un estadio de fútbol o de algún evento deportivo. Me llevaron adentro, donde había miles de asientos. La gente podía sentarse allí, pero cuando estuve allí, el estadio estaba completamente vacío. Solo había los asientos y mi guía. Detrás de mí había un caballero cuya tarea era administrar ese edificio. Luego, recordó lo que era ir a un planetario cuando era niño. Nos pidió que camináramos hacia allí. Cuando llegué, el planetario era enorme, gigantesco. El guía comenzó a operar el equipo y apagó las luces, sumiendo todo en un tono negro. Me senté y él empezó a mostrar en el techo lo que se ve cuando miramos las estrellas. Lo primero que dijo fue: cuando miras las estrellas, esto es lo que ves. Se refería a la perspectiva desde la Tierra. Luego, comenzó a mostrar nuestro sistema solar, empezando por Júpiter, seguido de Saturno, Urano, Neptuno, incluyendo la Tierra y el Sol. Me explicó que, cuando miramos las estrellas, en realidad estamos viendo diferentes planetas y estrellas desde nuestra perspectiva. Continuó diciendo que, al mirar en las estrellas, podemos ver no solo nuestro sistema solar, sino también millones y millones de otros planetas en el universo. Me mostró primero un planeta tras otro, luego docenas, después cientos de miles y luego millones de planetas. Me dijo que hay mucha más vida en el universo de la que podemos imaginar y que la Tierra no es el único planeta habitado. En realidad, hay millones de planetas y en algunos de ellos existe vida. Esa experiencia en el planetario fue una de las partes más increíbles de toda mi vivencia. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon, la biblioteca. Lo siguiente que el guía me mostró fue un edificio bastante diferente. Nuevamente, era un rectángulo, muy largo, y no pude ver su final. Era el edificio más grande hasta ese momento. No tenía columnas en el exterior, solo columnas de mármol blanco en la fachada que recordaban mucho a nuestro edificio de la Corte Suprema en Washington. Se veía así con las columnas al frente y tenía muchos escalones que conducían a la cima. Todo era blanco, hermoso mármol. Luego me llevó hacia el interior. Era una biblioteca enorme. Había estanterías altísimas, quizás de 30 a 40 pies de altura, llenas de libros, extendiéndose en todas direcciones. La biblioteca estaba llena de gente, personas estudiando en diferentes mesas, conversando entre ellas, buscando libros. Era un lugar impresionante, una enorme biblioteca. Me dirigieron a una zona en el lado izquierdo de la biblioteca, que parecía una habitación de estudio. Se parecía mucho a las habitaciones de estudio modernas en las bibliotecas actuales, del tamaño de un dormitorio promedio. Al acercarme, observé a una mujer de espaldas. Tenía cabello negro azabache, largo hasta la cintura, y ella vestía lo que parecía un vestido o túnica púrpura. Ella estaba mirando una pantalla grande, como un televisor de pantalla plana montado en la pared. Mi guía me dijo que ella estaba viendo la historia, así que miré lo que ella observaba. Era una batalla entre tribus nativas americanas como los Lakota y la caballería de Estados Unidos, ocurrido en las llanuras. Ella veía esa batalla en ese momento. Me pregunté, ¿cómo era posible eso? Porque hace 200 años no existían cámaras de video. ¿Cómo podía ella estar viendo algo que había ocurrido en el pasado? El guía me explicó que todo eso estaba grabado en ese lugar. Todo estaba registrado, como si fuera una grabación. Además, el guía me explicó que en nuestras revisiones de vida podemos ver todo lo que ocurrió en nuestra existencia. De alguna manera, todo está en la mente de Dios y queda registrado.
Cualquier cosa que quieras aprender, puedes ir a estas salas de la biblioteca y puedes ver la historia como realmente sucedió. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon, el otro lado. Lo genial de ese otro lado es que todo lo que amas hacer en la Tierra puedes hacerlo allí. Puedes nadar, escalar montañas, asistir a festivales de música, pintar, escribir, hacer cualquier cosa que te guste. Todo eso todavía lo puedes realizar en ese otro plano. Según me dijeron, esas actividades y esas cosas que amas ahora están en la Tierra, pero primero existieron en ese otro lado. Por ejemplo, la idea de las pirámides, de los hermosos edificios griegos y romanos. La inspiración para toda esa arquitectura vino del otro lado, porque allí primero existieron esas ideas y formas. Luego, en relación a esto, quiero mencionar algo más que me sucedió. Me llevaron a un castillo, similar a los castillos de la Europa medieval, construidos con piedra hermosa, perfectamente cortada. Era un castillo enorme, con muros altos y sólidos. Cuando entré, inmediatamente vi una alfombra roja y limpia en el suelo, y a mi derecha e izquierda había paredes enormes. En ellas había pinturas de tamaño natural de reyes, reinas y personas de la realeza que vivieron en ese castillo. Estas pinturas mostraban cómo lucían esas personas, qué ropa llevaban, todo en tamaño real. Frente a cada cuadro había un podio y sobre él un libro. Lo que representaba ese libro era la historia de la vida de esa persona. Toda su vida, sus hechos, sus vestimentas, sus momentos importantes. Estos castillos existían en la Tierra y en ese otro lado había muchos de ellos, porque esos castillos son copias o réplicas de los que estuvieron en la Tierra. Por eso, si quisieras aprender sobre un momento específico en la historia, no solo puedes acudir a bibliotecas, sino también a lugares como este, donde se pueden ver las estructuras, las escenas y detalles de cómo eran en la Tierra. Es como una especie de archivo vivo, donde cada libro en cada podio contiene toda la historia y detalles de esa persona en particular. Por ejemplo, si quisieras aprender sobre el rey Jorge, podrías ver sus castillos, cómo era su vestimenta, su apariencia, y leer sobre él en estos libros. Muchas de esas estructuras también tenían escaleras redondas que llevaban al segundo piso. En ese momento, había una mujer que empezó a subir por una de esas escaleras. Tenía el pelo rubio rojizo y vestía una túnica o vestido de color melocotón. Ella caminaba hacia mí y de repente me preguntó: ¿puedo ayudarte a encontrar algo? Todavía hoy no puedo evitar lamentar no haberle respondido. Estaba yo en ese otro lado y se suponía que debía someterme a una cirugía. ¿Qué estaba pasando? En lugar de preguntarle eso, simplemente le contesté: «Oh, no, gracias, solo estoy mirando». Mi guía me dijo que tú sabes cómo la gente trabaja en la Tierra porque necesita pagar facturas. Ya sabes, tienen hipoteca, alquiler, servicios públicos. Todos necesitamos dinero y por eso buscamos trabajos. El otro lado, no tienen ese tipo de economía y trabajan en cosas que realmente les apasionan. Esta chica, en particular, amaba la historia de la Tierra. Ella sería lo que llamaríamos una erudita. Entonces, si quisieras aprender sobre un periodo específico de la historia en la Tierra, podrías visitar estos castillos para experimentar cómo era esa época, o también podrías ir a las salas de visualización en la biblioteca, donde puedes conversar con alguien como ella, que es experta en esa época histórica. Es lo que me dijeron que era, una experiencia para adultos similar a Harry Potter. Es un verdadero paraíso, un absoluto paraíso. Muchas personas no quieren venir a la Tierra porque la experiencia es muy diferente a la de otros lugares. Sin embargo, hay quienes desean aprender y crecer, y por eso eligen ingresar en estas vidas. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon. Nuestras mascotas están allí. Todos nuestros animales hacen la transición, al igual que nosotros. Cuando regresemos, los encontraremos todos allí, y ya nunca más los perderemos. Tú sabes, todos tus animales, ya sean gatos, perros o cualquier otro, estarán allí. Bajar a la Tierra es voluntario. No tienen que tener una vida en la Tierra si no quieren. Todo es completamente y totalmente de ellos. Nadie tiene que vivir en ningún lugar en particular. Lo que me dijeron fue que hay muchas personas que han estado encarnadas en la Tierra, pero luego se han ido a otros planetas. Sin embargo, tú no tienes que hacerlo. En el lugar que me llevaron, esa experiencia era casi como estar en un campus universitario.
Todos los edificios estaban en un área similar a un campus. Eso fue algo así como mi experiencia. Sentí que había un edificio o un espacio para cada cosa. Por ejemplo, había un edificio donde estaban las habitaciones, otro que era la biblioteca y también un planetario. Pero sí, nadie tiene que reencarnar si no quieren. Solo es una cuestión de experiencia y de lo que he aprendido en mi vida. Creo que por eso la gente elige venir aquí a la Tierra, porque realmente aprendes más. En el otro lado, sientes un tremendo sentido de amor, de seguridad y de paz. La experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, Avalon, Jesús. Mi guía me llevó a un campo, y si te imaginas lo máximo, son hermosos y exuberantes campos de flores silvestres que jamás hayas visto. Doradas colinas, flores, simplemente hermoso. Así que me llevó allí, y luego se fue. Mi guía desapareció. Me quedé allí, de pie, solo. De repente apareció frente a mí un hombre. Pude ver su cabello castaño, sus manos, y llevaba una túnica blanca o de color blanco, con una faja de oro alrededor de la cintura. También llevaba sandalias doradas atadas a sus pantorrillas. Era diferente a todos los demás, porque no podía distinguir su rostro. Había tanta luz o energía saliendo de él que no podía entender qué parecía. Mi mente me dijo, o alguien me dijo, que este era Jesús. Él me habló y dijo: «Debes decirles que no hay muerte». Después de que pronunció esas palabras, desperté en el hospital. Quiero compartir algo con la gente, especialmente con aquellos que han perdido a alguien querido. Quiero que sepan que hay una esperanza enorme. Aunque hayas perdido a un amigo, un hijo o un cónyuge, en realidad esas personas no se han ido para siempre. Solo están en otro lugar que todavía no podemos alcanzar. Al final, cuando nuestra vida termina, ellos regresan. Lo más sorprendente es que, cuando vuelven a estar con sus seres queridos, parece como si el tiempo no hubiera pasado, porque, del otro lado, no existe el tiempo como lo conocemos aquí. No sé cómo explicarlo mejor, pero para ellos, un mes o dos equivalen a lo que para nosotros una vida que puede durar 80, 90 años o más. Entonces, aunque duelen por nosotros, no sienten la misma pena que nosotros por ellos, porque desde su perspectiva, pronto volverán a estar con nosotros.